en Arctic Human Rights fue en el 2021 y el primer viaje que hice fue a Guatemala. Fue con Angelita y con Carrie y fuimos a visitar a Xiomara, a Virginia La Paca y las otras 3 fiscales que estaban detenidas injustamente allí. Así que para mí fue una alegría enorme ver a Xiomara en un contexto completamente diferente. Y también tenemos a el juez Miguel Ángel Gálvez, ex juez de Guatemala, conocido por su compromiso con la justicia y los derechos humanos en el país. Así que bueno, bienvenidos y vamos a estar hablando, como ya saben, sobre la persecución a los operadores de justicia en Guatemala y los retos que aún siguen enfrentando. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes, gracias por su puntualidad. Quiero agradecer a la Fundación Robert Kennedy porque siempre nos abre las puertas y como ya nos indicaba Isabel en esa excelsa presentación, este panel se enmarca dentro del premio Alice Tachman que recientemente le fue otorgado a mi amiga y compañera Xiomara Sosa, un reconocimiento que la distingue por su lucha en la defensa de los derechos humanos y la justicia en Guatemala. Hemos hablado mucho aquí, son muy conocedores del tema de la problemática de la criminalización de operadores de justicia en Guatemala y es un patrón que no se circunscribe a mi país, sino también teníamos invitada a Patti, tuvo ahí un problema porque es un tema que se relaciona con la persecución judicial ilegítima, la deportación forzosa que ha producido y muchos casos de detenciones arbitrarias. Entonces espacios como este, más que revictimizar, porque a veces decimos volvemos a hablar de lo mismo, lo que busca es que discutamos, propongamos y posiblemente podamos encontrar las causas, consecuencias de este fenómeno en un nuevo contexto. En un nuevo contexto donde ya vemos de que el mundo, decimos el mundo está loco, ahora no nos enfrentamos a los retos cotidianos, sino la imposición de un nuevo orden global nos trae nuevos retos y desde la perspectiva de quienes debimos salir de nuestros países, pues tenemos que visualizar qué nueva óptica o qué nueva perspectiva tenemos para abordar la problemática. Ya ha realizado la presentación Isabel, a quien agradezco, pero comentarles de que en el caso de Xiomara tiene 23 años de ejercicio profesional, 10 de ellos los dedicó a trabajar en la Fiscalía. Durante algún tiempo Xiomara estuvo en la Fiscalía Especial contra la Impunidad y ella nos va a hablar más sobre qué significó para ella ese trabajo y qué es lo que ha representado para el futuro. En el caso del juez Miguel Ángel Gálvez, un juez muy querido en mi país, el honorable juzgador es conocido, 28 años de ejercicio profesional, 23 de ellos los dedicó a la judicatura, y en el caso de Erika Ifán, en el año 2021, en el marco de la celebración por el Día de la Mujer, fue reconocida por el gobierno de los Estados Unidos como una mujer de valor, una mujer de coraje, como el coraje, el valor con el que ella representó a la judicatura, no solo en su ejercicio en la judicatura de mayor riesgo, donde en ese momento estaban los casos más importantes del país, un cargo que desempeñó durante 5 años y que también pudimos observar su experiencia en otros órganos jurisdiccionales, en Huehuetenango, en Jutiapa, en Santa Rosa y en otras localidades del país. Y para iniciar quiero un aplauso para ellos y luego vamos a ir profundizando en los temas. Y es que cuando desempeñábamos el trabajo en la Fiscalía, posiblemente en lo cotidiano no centrábamos nuestra atención en lo personal. Xiomara, como ustedes saben, estuvo en prisión en Guatemala, injusta, ilegítima, pero creo que ella ha hecho muchos sacrificios y quiero que le comparta aquí a quienes nos acompañan como público qué es lo que ha representado para usted como mujer y qué ha representado con respecto a su relación con la familia esta dolorosa experiencia. Gracias, Juan. Principalmente porque, como bien lo dijo él, pues somos amigos, nos conocemos por el trabajo, pero trascendió más allá y también lo aprecio mucho. Lo quería manifestar también. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por acompañarnos, gracias por este evento, me da mucho gusto compartir esta mesa con personas que trabajamos y a quienes conozco y aprecio mucho. Y bueno, realmente pues, se me pidió que hablara sobre mi experiencia, ¿verdad? Ustedes
Y quiero empezar diciéndoles de que realmente he tomado conciencia de lo que realmente ha sucedido en mi vida personal y no digamos en Guatemala después de que todo esto sucedió, ¿no? Quiero comentarles que yo pues soy una mujer de 50 años, darme cuenta después, como les digo, de todo, porque yo tengo padres que ni siquiera saben leer y escribir, ¿verdad? Sin embargo, ellos viajaron a la capital buscando un mejor futuro y de esa decisión que ellos tomaron, pues yo tuve la oportunidad de estudiar. Como le decía el otro día en las palabras que di al recibir el premio, yo tuve la oportunidad pues, de ser la primera en graduarme de la universidad de toda mi familia. Y lógicamente pues para todos fue un orgullo. Y soy madre de 3 hijos que están en Guatemala ahora. Pero esto para mí es bien importante porque cuando yo empiezo a trabajar en el Ministerio Público lo hago porque me gustó el derecho penal cuando estuve en la Universidad de Noche, en la San Carlos. Me gustó mucho el derecho penal y de hecho me metí al Ministerio Público ya graduada, porque yo pensé si me meto antes de graduarme no me voy a graduar porque yo sé que el trabajo del Ministerio Público era muy demandante. Y así lo hice. Entonces, bueno, pues los caminos de la vida me llevaron hasta la Fiscalía. Yo empecé en la Supervisión General en el Ministerio Público, llegué a Asuntos Internos, después fui a la PESI, estuve en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio y terminé en la liquidadora. Ese fue mi recorrido. Pero les quiero comentar que cuando yo llego desde Asuntos Internos, yo me empiezo a dar cuenta de cómo se manejaba la corrupción en Guatemala, todo el lastre que eso llevaba, y empecé a tomar conciencia de cómo realmente en los pueblos o el pueblo de mi familia al que yo tenía contacto, empecé a entender por qué las escuelas estaban como estaban, el transporte público es desastroso. Y entonces, sin decir nada en aquel entonces, ¿verdad? Uno pues no con ningún mal sentimiento, pero sí con más conciencia social. De ahí yo pasé de la inconsciencia que siempre tuve y de toda mi familia a la conciencia que eso significa, ¿verdad? Entonces con más ahínco, con más pasión tal vez, se trabajó. Realmente como, no es para hablar de los casos de otros, pero sí fue por el trabajo que realizamos que empieza la persecución, pero en el país patriarcal en donde vivimos ustedes, era una gran ofensa que mujeres como yo, que no éramos nadie, que estos de dónde salieron, ¿verdad? ¿Quiénes son? ¿Verdad? Estuvieran ahí sentados con los jueces de mayor riesgo que trabajábamos, a todo el poder económico, ¿verdad? Al narcotráfico, a tanta gente. Entonces eso les dolió mucho y les ofendió demasiado, ¿verdad? De esa situación yo siento que fueron muchos factores los que ahí se conjugaron, porque al final nosotros como fiscales no teníamos inmunidad en Guatemala, ¿verdad? Lo que sucede con la Comisión Internacional, que tampoco nos protegió en su momento. Entonces fuimos la presa más fácil, ¿verdad? Porque así, por lo menos los jueces tenían esa protección, por lo menos de la inmunidad, pero nosotros al no tenerla, pues fuimos el blanco más fácil, ¿verdad? A Juan Francisco lo destituyen y de ahí para adelante empieza la persecución. Entonces, y por ejercer nuestro derecho de defensa, ¿verdad? O sea, por conocer el sistema y conocedoras que podíamos defendernos, ¿verdad? Con compañeras de la FICIC, que sabiendo yo la trayectoria y el conocimiento que ellas tenían, pues quiénes mejor que me podían defender, ¿verdad? Así que decidimos enfrentar la situación, convencer de que en un sistema judicial, en un juicio justo, nosotros podemos ganar, iniciamos. Sin embargo, eso no sucedió así. Al pedir una audiencia de conexión, que pidieron que se junten 2 procesos, lo tomaron como obstrucción de justicia y de ahí para adelante se desarrollan un montón de procesos viciados en los que nosotros nos dimos cuenta que no teníamos ninguna oportunidad. De esa cuenta, pues, efectivamente yo fui encarcelada y fue una semana bien convulsa en Guatemala porque me capturan a Leili, después me capturan a mí, al otro día a Paola, a Alice, por último llega Virginia, y ahí nos encontramos en una celda 5 mujeres, todas abogadas, todas fiscales. Ahí fue donde precisamente llegó Kerry Kennedy con la comisión, lo tengo muy presente, ¿verdad? Pudieron ver las condiciones en las que estábamos, en un aislamiento que realmente era tortura eso. Eso es lo que ellos querían, torturarnos para obligarnos a, siempre se nos
llegaban personas y nos acercaban, nos decían que aceptáramos cargos, ¿verdad? Cosa que nunca va a suceder. Pero a raíz de eso, pues, comentarles que sí, yo sentí lo perverso de la situación, lo malvado y lo malévolo que existe, porque ahí hubo inteligencia militar, eso a mí no me cabe duda, ¿verdad? Ustedes, porque lo primero que hacen es presionarlo por la familia, uno, por las amistades, ¿verdad? Esto por lo más vulnerable. Y si no, bueno, como uno no accedió a todas esas presiones, entonces sí, la prisión y hasta el día de hoy siguen, ¿verdad? Porque los procesos ahí están y nos seguimos defendiendo, ¿verdad? Pues al final decidimos tomar la decisión de exiliarnos. Yo creo que todas las historias de cada uno les podría contar, ¿verdad? Que es doloroso separarse de la familia y enfrentarse a un nuevo mundo que es difícil. Es difícil porque uno pues hizo su trayectoria en Guatemala. Yo pensaba que a esta edad yo ya iba a estar jubilada, ¿verdad? En Guatemala. Pero bueno. Sin embargo, como bien hemos dicho por ahí, la historia no se ha acabado. Y yo cuento mi historia como una historia de éxito. Porque considero que seguimos y nos hace falta mucho por hacer para nuestro país. Y esta oportunidad, gracias al apoyo de la comunidad internacional, de muchas organizaciones, yo he podido seguir preparándome. Tuve la oportunidad de estar en Costa Rica. Allá también conocí a otras mujeres que también el fenómeno, como decía Juan Francisco, no es de Guatemala, es de la región, ahora Latinoamérica, y ahora creo que en toda América, ¿verdad? Y muchas gracias. Aquí voy a detener a Xiomara, no porque no sea interesante su historia, sino que lo que nos comenta de cómo para un grupo de personas con poder en Guatemala, vino un grupo de personas que para ellos eran unos don nadie o no eran nadie, y que llegaron de alguna manera a cambiar el paradigma del sistema de justicia del país. Pero eso tuvo consecuencias y que se ha estudiado el patrón, pero con la agudeza de una mujer. Creo que Erika nos puede relatar cómo se ha vivido desde la perspectiva de la mujer, cómo se ha potenciado esos ataques, la criminalización por el hecho de ser mujer, y la situación de desigualdad es global, pero en países como Guatemala, ustedes que han estudiado también, se ve potenciada esa desigualdad. Si nos pudiera comentar, Erika. Buenos días a todos y todas. Creo que todos y todas han estado como familiarizados con algunas de las dinámicas que se viven en Guatemala. Y el patriarcado es una dinámica que está presente en todas las actividades del país, a todos los niveles. Nosotros podemos ver, por ejemplo, dentro del organismo judicial se ha incrementado el número de empleadas y funcionarias públicas. Sin embargo, el grueso de mujeres está en los niveles más bajos, donde no hay tomas de decisión importantes. Conforme las escalas jerárquicas de decisión van elevándose, el número de mujeres en esos puestos va reduciéndose. En Guatemala siempre ha existido una oposición a la paridad en la designación de los cargos públicos. Dentro de los tres organismos del Estado diría yo que hay una discriminación hacia la mujer. Y en el caso particular, pues puedo compartirles experiencias que van desde el ingreso a la carrera judicial, donde el primero, el tercero y el quinto lugar éramos mujeres, y fue la circunstancia que en ese entonces la Corte Suprema de Justicia tomó en consideración para excluirnos del nombramiento en la judicatura. Mientras había nombrado a compañeros que eran hombres, que eran jueces, y que incluso habían perdido algunos cursos o materias que eran requisitos fundantes para la aprobación del curso de capacitación y posteriormente un nombramiento de jueces. Esta situación, no obstante, se produjo en los años 2001, 2002. A la presente fecha diría que no ha cambiado, se ha disfrazado. Y por eso, para mí, resulta bastante interesante ver el esfuerzo de las compañeras juezas y también fiscales que han logrado ascender hacia puestos
dentro de los procesos penales. Observaba que los juzgados y tribunales de mayor riesgo estaban constituidos en su mayoría por mujeres. Esa es una de las partes del organismo judicial en la que las mujeres predominábamos. Pero también era una de las partes en las que había que hacer una carrera muy sólida, había que tener un expediente impecable, había que esforzarse y había muchos riesgos que algunos compañeros no querían asumir, porque en las convocatorias la mayoría de aplicaciones venían de las mujeres. Y eso dio la oportunidad de que pudiéramos accesar más mujeres a los juzgados y tribunales de mayor riesgo. Pero dentro de esa sociedad patriarcal, como compartían los compañeros, no éramos bien vistas por las personas a quienes estábamos juzgando. Porque en su mayoría eran hombres. Yo diría que el 99% de las personas que juzgamos eran hombres. Y los casos que se conocían no eran atribuidos a personas que no tuvieran algún poder importante, fuera este poder económico, fuera un poder criminal, fuera un poder político. Entonces todos eran hombres que estaban posicionados en puestos de poder y que estaban acostumbrados a generarse impunidad, a actuar libremente. Y entonces resulta que un grupo de mujeres, fiscales, de fiscalías especializadas como la FESI y juezas de mayor riesgo, fueron a trabajar de una manera honesta, transparente y sin aceptar presiones. Era frecuente escuchar algunos comentarios de los compañeros abogados defensores en los que decían que el hecho de que fuéramos mujeres les dificultaba a ellos poder hablar con nosotros en un bar, entre un par de tragos o en un partido de fútbol acerca de los casos que se estaban llevando en los juzgados a nuestro cargo. Y eso provocó, como decía el licenciado Juan Francisco, una ira especial en contra de las mujeres, porque no éramos consideradas importantes y estábamos desafiando al sistema patriarcal. Eso hizo que la criminalización, la persecución en nuestra contra fuera dirigida con matices especiales que involucraron dentro de ese patrón sistemático ataques relacionados a amenazas en las que algunas de las compañeras eran amenazadas de ser violadas, de ser asesinadas, de ser mutiladas. También existía la persecución penal a través de una gran cantidad de procesos sin fundamento. También existió el acoso en las redes sociales, en las que al analizar los mensajes, las imágenes, vemos nosotros un patrón que demerita las condiciones específicas de ser mujer. Eso es algo que aún no ha sido superado en nuestro país. Creo que es uno de los retos y una de las circunstancias que nosotros estamos tratando de denunciar y elevar a tribunales y órganos internacionales. Gracias. Excelente, gracias Erika. Y precisamente Erika mencionaba una situación que se da en torno al cierre de espacios en Guatemala. No podemos reclamar justicia en un país donde el sistema de justicia está capturado, no podemos ejercitar un derecho sagrado que es el derecho de defensa. Hemos tenido que tocar la puerta en situaciones articuladas o no en instancias internacionales para la defensa de nuestros derechos. Si recordamos el año anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo una visita después de 7 años a Guatemala, en la que realizó una serie de recomendaciones que no son nuevas, porque periódicamente ha realizado recomendaciones con el propósito de frenar esos abusos en el poder que hoy nos tiene a nosotros en el exilio, pero que también incorpora a otros sectores de la sociedad guatemalteca. Entonces, el juez Miguel Ángel Gálvez, con su amplia experiencia, con el recorrido que ha tenido en este tiempo, porque lamentablemente la situación lo ha tenido que
llevar por distintos países en este lado del mundo, en el continente europeo, pero él le ha dado seguimiento, según he podido observar, a las recomendaciones que ha hecho el sistema interamericano con respecto a la situación de Guatemala. ¿Qué nos puede comentar al respecto, pues? Gracias, licenciado Juan Francisco. Muy buenos días a todas y todos. Fíjense que el tema, nosotros no lo pensamos, pero el tema de 2 personas aquí y 2 aquí, le encontraría sentido. Estamos hablando de FES y Fiscalía Especial contra la Impunidad, y estamos hablando de jueces de mayor riesgo. ¿Por qué estamos afuera? La verdad es que el contexto de Guatemala, yo trabajé mucho en procesos de justicia transicional. Los 2 procesos de genocidio de Benedicto Lucas, el que está ahorita, el de Efraín Ríos Montt, de Sepulsarco. Entonces, la verdad es que no entendía muy bien el tema, el contexto de Guatemala, hasta que salí al exilio, que he tenido un poco de tiempo de entender un poco más el contexto. La verdad es que Guatemala no ha hecho nada aislado, todo tiene un propósito, todo tiene sentido, y como muestra de esto podemos hablar de un conflicto armado que inicia en el 60 y termina en el 96 con la firma de la paz. Llama la atención que antes de la firma de la paz en México se discute un acuerdo que se denomina derechos humanos, y ese acuerdo de derechos humanos por primera vez se hace referencia a un tema, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Incluso en ese acuerdo existe un compromiso por parte del Estado de Guatemala en donde se compromete a erradicar los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Por supuesto, eso está en ese convenio. Son 12, pero en ese convenio está así está. El compromiso del Estado, y que lo lee dice, pero bueno, ¿qué son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos? Posteriormente surge, como consecuencia del mismo convenio, surge lo que se conoció como MINUGUA, una comisión internacional para verificar los derechos humanos en Guatemala. Del 94 al 2010, 10 años de estar en MINUGUA en Guatemala, y concluye con su informe final y hace referencia a toda la ayuda con relación a Guatemala a derechos humanos, pero hace referencia que Guatemala queda pendiente con relación al tema de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Reitera nuevamente el tema de cuerpos ilegales, y como consecuencia de la firma de la paz surge la Comisión de Esclarecimiento Histórico, y la Comisión de Esclarecimiento Histórico en su libro 4 define qué son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, cómo está compuesto, y de ahí surge el tema. Entramos a la firma de la paz, se empezaron a vivir vientos democráticos, no sabíamos muchas cosas, cada quien metidos en nuestros asuntos, y se da la muerte de Monseñor Gerardi a raíz de Guatemala Nunca Más, el informe interdiocesano, que también por supuesto profundiza el tema que pasa en Guatemala con los famosos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y entonces de ahí es la muerte de los diputados del Parlacén, un proceso que también yo llevé. Entonces de ahí es donde surge en la sociedad civil un tema que está pasando en Guatemala. La misión internacional también preocupados, y ahí es donde surge la idea de crear lo que es la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. No me voy a extender estos temas, la verdad es que lleva bastante secuencia, y de ahí es donde surge la CICIG, y ahí es donde surge, como yo introduje esta plática, FESI y juzgados. La FESI surge como consecuencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que es prácticamente los fiscales adscritos a la CICIG, que son los que van a investigar. ¿Y por qué razón? Porque se supone que el monopolio de la investigación
lo lleva únicamente el Ministerio Público, y ahí es donde se va relacionando. Posteriormente, Castresana fue el primer comisionado, es donde surge la idea de crear juzgados de competencia ampliada. ¿Para qué? Para que trabaje conjuntamente las investigaciones de la FESI, y así es como posteriormente surgen en el 2009 los juzgados de competencia ampliada. Aquí estamos los dos. Bueno, este es una pequeña introducción. Estos temas, la verdad es que son apasionados, pero de ahí surge, bueno, entonces, eso fue lo que pasó. Y si ustedes se dan cuenta, se trabajó justicia transicional, se trabajó crimen organizado, redes ilícitas relacionadas con la corrupción, pero conforme fuimos subiendo, como que dio la impresión que estos grupos, estas estructuras legales e ilegales, empezaron a entender hacia dónde íbamos. Y cuando se tocó al famoso poder económico en Guatemala, es cuando empezó prácticamente a tambalear todo. Entra Jimmy Morales, precisamente el Departamento de Estado acaba de sacar un artículo específicamente de Jimmy Morales relacionado con la CICIG, cómo expulsó a la CICIG, y ahí es donde se expulsa en el 2019 a la CICIG. Y así es como llevamos una secuencia de esta situación. Y ya para entrar solo de la entrada de Bernardo Arévalo, del Grupo Semilla, el Partido Semilla, se invita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y llegan a Guatemala a hacer una visita a Yoroco en el mes de julio. Están una semana, entrevistan a mucha gente, y me llamó la atención para que volvamos a entender qué son los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Cuando la Comisión Interamericana, y lo hago entre comillas porque eso es lo que dice que que es el uso indebido del sistema penal a través de la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales. Ahí está cómo lleva la secuencia de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. ¿Qué decía la Comisión de Esclarecimiento Histórico? Que los cuerpos ilegales eran grupos del poder, tanto económico como militar, que eran los que dirigían las instituciones como el Poder Judicial, como el Ministerio Público. Y por eso es que la misma definición de la Comisión Interamericana hace referencia a actores estatales y no estatales. Los no estatales son estos famosos personajes que salen constantemente. Y por último, interesante que la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no obstante que había sacado un informe a raíz el 1-2019 con relación a la comisión, con relación a la corrupción, crimen organizado e impunidad. Posteriormente, en el 2023, hace referencia a la comisión en un informe independiente de la utilización del derecho penal para criminalizar operadores de justicia. Le exige, o sea, en sus observaciones hace referencia que es necesario un examen independiente para que establezca el funcionamiento del Ministerio Público, especialmente con relación a las violaciones de derechos humanos. Entonces, estos temas pues son interesantes. Excelente. Y hago referencia a lo último, que sinteticé al máximo, pero más o menos que se entienda por qué la FES y por qué... Pero hay muchas puntualizaciones interesantes que hace el juez Gálvez, pero sobre todo esa relación de lo que ya disponían los acuerdos de paz sobre los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, el montaje de la persecución ilegítima e inclusive las recomendaciones que recoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una visita que se dio en el contexto de la llegada de Bernardo Arévalo a la presidencia, que como sabemos en medio de una crisis institucional, de un ministerio público y una justicia capturada. Pero desde esa perspectiva hay muchas expectativas, muchos desafíos. A Erika le quiero hacer dos preguntas que son muy difíciles y ella me dirá si es posible responder y abordar. ¿Podrá revertirse esa persecución judicial ilegítima? Y si acaso es una
expectativa, ¿habrá justicia para los exiliados y presos políticos? Yo creo que sí es posible revertir la persecución. La mayor dificultad que tenemos es la coexistencia del Estado y los grupos criminales, que algunos tratadistas han mencionado o han analizado como una simbiosis funcional, en la que la criminalidad organizada se sirve del Estado, pero le sirve al Estado también, y viceversa. Entonces, tanto la criminalidad organizada como el Estado están en una situación de ganancia. Otros tratadistas estiman que no es que se produzca esa simbiosis funcional, sino que debemos hablar de una cooptación del Estado, en la que los grupos criminales van infiltrándose en las diferentes instituciones del Estado, en puestos de tomas de decisión, para poder procurarse la impunidad y continuar con sus prácticas corruptas. Este fue el caso que trajo a los mecanismos anticorrupción de la región centroamericana hacia la expulsión, porque dejamos que el mismo Estado ya estaba cooptado por estas estructuras criminales, fuera el que decidiera el destino de esos mecanismos anticorrupción, la CICIG, la MASI en Honduras y la de El Salvador. Retirando esa primera barrera, la persecución se enfocó en contra de los operadores de justicia locales. El Salvador y Guatemala creo que han sido de los países más afectados, pero el problema es que no hemos atacado o no hemos encontrado ese mecanismo para desarticular la cooptación del Estado o la simbiosis funcional a que hacen referencia. Entonces estamos dejando que esas mismas estructuras criminales sigan posicionándose y persiguiéndonos. Estuve analizando a nivel de América Latina cuáles eran las soluciones que le estaban dando a este lawfare o criminalización, y no encontré ningún texto que nos diera una receta única para esa solución del problema. Pero se habla en términos generales de la necesidad de crear órganos jurisdiccionales supranacionales o extranacionales que puedan estar fuera del control de los estados. En este momento, pues creo que es algo que está siendo difícil por toda la situación política a nivel mundial, pero también he considerado que con los mecanismos actuales es posible, y he centrado en lo particular, y creo que varios de mis compañeros también, esta esperanza de revertir estas acciones de criminalización en la decisión de un órgano internacional, como lo es en este momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a futuro la Corte de Derechos Humanos, Corte Internacional de Derechos Humanos. Creo que esa persecución, esa criminalización en nuestra contra, que está haciendo a través de la utilización del sistema legal, únicamente puede revertirse a través del sistema legal, pero se necesita un órgano supranacional. Bueno, Erika nos da un excelso recorrido de distintas perspectivas panorámicas, posibilidades que son esperanzadoras, pero no quiero desalentar, teniendo en cuenta el contexto internacional. Hablaba Erika muy bien de temas como la instalación de mecanismos, la MAXI en Honduras, las CICIG en El Salvador, las CICIG en Guatemala, y quizá aquí el juez Gálvez puede abonar en los valiosos aportes de Erika, en el sentido de qué expectativas tendríamos de cara a la nueva óptica con la que se está moviendo el mundo y la relación con las formas de solucionar estos temas de persecución ilegítima en Guatemala. Claro, la verdad es que este tema que hace referencia el licenciado Juan Francisco y la licenciada Erika es bastante complejo, especialmente para Guatemala, por el contexto a nivel mundial. Es súper complicadísimo. El problema es el tema de aquí Estados Unidos, el 20 de enero. Considero que ese día complica
complica más la situación para Guatemala. ¿Por qué razón? En la anterior administración fue que se expulsó a la CICIG de forma unilateral por parte de Jimmy Morales. Y el problema es cómo se está reconfigurando nuevamente el mundo, que eso es para mí uno de los temas más complicados. No vine a hablar aquí de este país, pero se reconfigura todo, y la reconfiguración de aquí va a ser prácticamente el reflejo de toda América Latina. Y aparte de eso, el tema complicadísimo de Europa con el surgimiento de las derechas. Entonces, incluso estuve en una reunión ahí en Costa Rica con una cooperación alemana, y la preocupación es que se recorte el tema de derechos humanos y se empiece a capacitar gente, a financiar grupos de derecha en toda América Latina. O sea, ya se pueden imaginar un contexto de esos. Y el tema de Guatemala, ya para concluir, el tema de Guatemala es súper complicado, porque tenemos una derecha, un poder económico que se enriquece. Muchos ya eran ricos, pero se enriquece como consecuencia del conflicto armado. De ahí surgen los procesos como Sarco, en donde no había guerrilla, y justifican guerrilla porque están exigiendo las tierras los indígenas y hacen esa matazón de gente. Entonces el problema es que ellos sí están acostumbrados a enriquecerse, a mantener poder con la violencia. Y el tema militar, no solo en Guatemala, en América Latina, los conflictos armados, los conflictos este-oeste, hizo crear grupos de militares muy fuertes, muy poderosos. Entonces ese es el contexto. Por supuesto, la verdad les digo que esto del ostracismo, como decía Grecia, el exilio, el que no lo ha vivido, sinceramente no puede hablar del exilio. Máxime uno, cuando uno dejó todo su mundo, su vida la dejó en procesos, entonces es bien difícil. Entonces por eso le digo, hablar del tema, tenemos que seguir adelante definitivamente, y no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, pero el contexto muy complicado. Excelente. Y aquí para finalizar, cerrar con broche de oro estas disertaciones, para luego dar espacio ahí a las interrogantes, preguntas, inquietudes. Xiomara iniciaba hablando de lo que ella vivió, imprimiéndole humanismo a su historia, pero está en el exilio, y como decía el juez Gálvez, quien no lo ha estado no sabe qué es vivirlo. Pero ella, al describirse, lo hizo afirmando, confirmando, y lo que nosotros vemos reflejado, que es una mujer exitosa. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se ve de aquí hacia el futuro? ¿Qué expectativas hay con lo que nos espera? Con las esperanzas que bien abordaba Erika, con los retos y desafíos que también nos mencionaba Miguel Ángel. ¿Podría explicarnos, Xiomara? Sí, la verdad es que es una pregunta difícil de contestar, creo yo, sobre todo en el momento que estamos viviendo. Como decía el licenciado Miguel Ángel, a partir del 20 de enero todo cambió, creo yo, para la mayor parte de personas que estamos aquí, incluyéndome. Yo creo que en este momento, bueno, yo para empezar estoy convencida de que quiero regresar a Guatemala. Como lo decía la licenciada Erika, es difícil, pero yo considero que sí podemos, en un sistema justo. Yo creo que ninguno de esos casos en cuenta nuestra puede sostenerse, y yo tengo la esperanza de limpiar todo y regresar a Guatemala. Y mientras eso sucede, pues creo que en este momento yo voy a regresar a México. México ha sido un país calurosamente hermano de Guatemala y nos ha abierto las puertas, ¿verdad? Entonces, pues regresar a México, a seguir trabajando y a hacer camino, construir el camino para regresar a Guatemala, ¿verdad? Eso es lo que considero por el momento. Y también quiero luchar por reencontrarme con mi familia, que es lo que más duele. Y solo quería agregar algo a lo que dijo el Miguel Ángel, que me parece que no lo podemos dejar en el tintero, que los militares, siempre lo hemos platicado, ¿verdad?, han sido tan inteligentes, bueno, en su inteligencia,
se dieron cuenta de que ahora el vehículo era tener en sus manos también la política, ¿verdad? Y de militares pasaron a ser grupos políticos, ¿verdad? Dominaron esos grupos políticos que llevaron a Jimmy, a Yamate, al poder, y entonces también en eso hay que trabajar. Pero sí, yo lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo, de trabajar porque tengamos un camino de regreso a Guatemala. Muchísimas gracias a ustedes por sus intervenciones y quiero preguntarle a la concurrencia si hay alguna pregunta que formular, si pueden levantar la mano y ahí les vamos a ir trasladando el uso de la palabra en el orden en que la soliciten. Ya está por ahí Úrsula. Parece que yo siempre soy la primera en preguntar. Bueno, muchas gracias, Juanfra, y muchas gracias a todo el panel. Realmente, como decían, es un panel de lujo y quiero decirles también que no solamente son apreciados en su país, sino también muy apreciados y queridos por nosotros aquí en Washington y en la región. Bueno, mi pregunta, comentario va en el siguiente sentido. Yo cuando he pensado mucho en el conflicto armado de Guatemala y también en el de El Salvador, siempre he tenido la sensación de que el conflicto nunca terminó. Acabó la parte violenta del conflicto, como la parte más la que afectaba, digamos, socialmente más, pero que en realidad nunca se resolvió del todo, nunca se pudieron hacer las reformas constitucionales que se necesitaban, y siempre se habla de, bueno, lo he escuchado a Helen Magno, estos grupos militares se convirtieron, se reciclaron en grupos corruptos. Y en realidad, si uno mira como un poquito más arriba al país, o sea, no es necesariamente que se hayan reconvertido, sino que siempre actuaron un poco así, siempre hubo como un mercado ilícito muy vinculado a la posesión de la tierra, ¿no? Y por lo tanto las violaciones masivas a derechos humanos eran, bueno, funcionales, no tenemos que sacar a estos pueblos indígenas porque necesitamos su tierra, los matamos, los exterminamos, los desplazamos, ¿no? Para hacerse de ese recurso de la tierra. Pero digamos, todos los grupos de criminalidad organizada necesitan también otro recurso, que es el tema de la impunidad, la justicia. Y entonces, comparando la situación de Guatemala con lo que pasa ahora en Ecuador, por ejemplo, o sea, en Ecuador, en la zona donde opera el narcotráfico, un juez o acepta el soborno o le da un disparo en pleno despacho. Entonces, es o la corrupción, y si no funciona la corrupción, la violencia, ¿no? Y entonces trataba de mirar la situación de ustedes con eso, porque parece ser que el exilio es un punto intermedio, ¿no?, entre la corrupción y la violencia. Y el hecho de que haya ocurrido masivamente y que pudiéramos incluso hablar del delito de persecución desde el punto de vista del derecho penal internacional me hace pensar que de alguna forma este exilio masivo es una especie de desplazamiento forzado, si tratamos de encajarlo en alguna figura, digamos, de graves violaciones a derechos humanos. Entonces, todo esto para decirles que yo sí creo que esto se puede revertir. Creo que un poco el trabajo es poder mostrar cómo este exilio era una estrategia un poco. O sea, así como si cuando matan a un juez los demás van a tener cuidado y van a tener miedo, el exilio también genera temor en los que se quedan, ¿no?, de lo que les puede pasar. Y digamos, la finalidad se cumple al final, ¿no? De la violencia contra operadores de justicia tiene muchas formas, ¿no? Y una de esas formas es la del exilio, ¿no? Y es quizás una violencia constante, porque todos los que se quedan saben de la situación de ustedes. Es mostrar que todos los procesos judiciales y todos los ataques jurídicos y formales que bueno, parecen procedimientos regulares, en realidad son parte de una estrategia de violencia para obtener un recurso que necesita la criminalidad organizada, que es el recurso de la justicia, ¿no? No solamente para la impunidad, sino también para mantener el statu quo y funcionar en su mercado y que nadie les moleste mientras hagan sus negocios ilícitos, ¿no? Creo que eso es un poco el reto, ¿no? Va a tomar un tiempo, pero creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Excelente, gracias ahí, Úrsula, por la intervención, y quizá
Erika puede tener una reacción ahí a la intervención de Úrsula. Precisamente quería compartirles que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Úrsula en el sentido que el exilio sea un punto intermedio entre la corrupción y la violencia. En el ejemplo que presentabas, creo que también ha cambiado la manifestación de la violencia y el exilio es una manifestación de una violencia que ha sido más estructural, una violencia que ha sido más psicológica, pero que sigue teniendo todo el poder punitivo del Estado. El poder punitivo del Estado es una fuerza tan grande que para regularlo se necesita todo el andamiaje del sistema de justicia. Pero en este momento, ese sistema de justicia en Guatemala está cooptado. Entonces, ¿qué sucede? Tú vas a encontrar violencia en las amenazas que recibimos los operadores de justicia, los ex operadores de justicia, y que siguen recibiendo los operadores de justicia que están en el cargo a través de amenazas. Es una violencia que te digan que te van a matar, que te digan que te van a secuestrar un hijo, que te digan que te van a violar. Es una violencia bastante fuerte. Creo que hay que ser amenazado para entender cómo impacta esa violencia en tu vida. Porque incluso nosotros lo decimos acá con palabras bonitas. Cuando nos amenazan, usan un vocabulario mucho más violento para describir las acciones que van a hacer en contra tuya, en contra de tu integridad física, de tu vida, de tu familia. Pero además de eso, ves en esta manifestación de violencia que inician una persecución penal en tu contra, que representa la posibilidad de ser violentada en una cárcel de Guatemala, en la que te pueden hacer un daño físico también, que puede ir desde una mutilación, como se amenazó en algunos casos, que puede ir incluso a un extremo de ir contra tu vida. Y una amenaza como solapada de disfrazar un crimen contra tu vida con un suicidio, para utilizar toda esa violencia del Estado a través de los fiscales que te persiguen, de los jueces que te ordenarían la reclusión en la cárcel y de los funcionarios del sistema penitenciario que permitirían que, estando bajo el control del Estado, pueda ser torturado y asesinado. Y además, la violencia institucional de disfrazar todos esos crímenes con un aparente suicidio. Pero además de esta violencia, la guerra psicológica que te van creando en las redes sociales, en las que es increíble la zozobra en que mantienen a las personas cuando empiezan a decir, por ejemplo, hoy van a haber pollos asados o pollos rostizados, y tú sabes que eso significa que va a haber un acto violento, ya sea una violencia estructural o de otra naturaleza, en contra de alguna persona, que va a provocar un exilio, que va a provocar una detención arbitraria. Entonces, el exilio y las detenciones arbitrarias creo que son el producto de esa violencia más solapada, menos visible, y que están en la misma proporción. Leía un poco acerca del exilio que han vivido otras personas y me llamó mucho la atención una frase que decía que el exilio es como vivir en el infierno aprendiendo a no quemarte, porque esa violencia sigue estando ahí, pero tienes que aprender a sobreponerte a esa violencia que es menos visible y menos entendible, y que la gente cree que por esa razón tú estás como en una mejor posición, y quizás sí, si lo comparas con las personas que están detenidas arbitrariamente, que han estado detenidas y que en Guatemala continúan detenidas, pero sigue siendo eso, un producto de violencia. Muchas gracias. ¿Alguien más de los presentes y de las presentes tiene alguna interrogante? Aquí. Carlos Buenos Lamos. días, mucho gusto. No sé si la pregunta saca un poquito la conversación principal,
pero por ejemplo la administración de Bernardo Arévalo no ha podido trabajar porque está bajo la opresión del Ministerio Público y toda su estructura. ¿Va a ser posible que en mayo del otro año se concrete el cambio de fiscal general? ¿Ustedes qué creen? Tomando en cuenta que hay no sé si 10 o 12 antejuicios contra Bernardo Arévalo ahorita y su administración, y si eso puede ser un proceso esperanzador incluso para el retorno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Quizá el juez Miguel Ángel Gálvez pudiera responderle ahí a Carlos su intervención. Fíjese que sí, el tema del tema del partido Semilla pues ha llamado mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque surge un despertar en Guatemala. La verdad es que como ejemplo en América Latina queremos cambiar las estructuras con base a las elecciones para presidente y vicepresidente. Bernardo Arévalo, desde agosto del 23, que queda en el segundo lugar con Sandra, y se inicia una persecución. Y si ustedes se dan cuenta, les hizo falta a algunas personas de salir de Guatemala, según sus loterías que ellos jugaban. Incluso se inició el antejuicio en contra de Yasmín, pero se quedó inconcluso. ¿Por qué razón? Por el tema Semilla. Entonces se volcan ya no como los operadores de justicia, sino que empieza la criminalización con el tema Semilla, y a raíz de eso es que el Tribunal Supremo Electoral hacen allanamientos, esto y el otro. Pero bueno, y entonces Bernardo Arévalo queda en el primer lugar y toma posesión ya con varias denuncias en su contra. Ese es el tema. Y el otro tema que me llama un poco la atención es el tema de que he platicado con algunas personas, incluso del Poder Judicial, y uno de ellos me decía que el problema es que lo que quieren es que Bernardo Arévalo no elija fiscal general. Entonces, ahí es donde se pudiera pensar que en la Cámara de Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia hay en trámite 4 antejuicios, sin perjuicio de los que están en el Ministerio Público, que están en investigación. Entonces, y ahí se pudiera entender el tema de por qué los colegios profesionales declaran con lugar un antejuicio con el tema del colegio de abogados. Entonces, ahí pudiéramos ir entendiendo hacia dónde va la cuestión, hasta dónde se puede parar la elección de las comisiones de postulación a la hora de no estar solventado el tema del colegio de abogados. Y que como el problema que se da ahí es que ahora vienen los amparos y los conocen, en este caso pudiera ser jueces de primera instancia o las salas, y después a la sala de la corte, y empiezan a entorpecer, que es muy característico de nuestros países, y que se vaya a parar el tema del fiscal general. Para mí el tema del fiscal general como que desata el nudo en que estamos todos metidos. ¿Por qué razón? Porque lo que buscan es garantizar o continuar con esa impunidad a niveles exagerados, pues. Entonces ese es el problema. La verdad es que aprovecho ya para concluir que fíjense que a veces a uno lo miran sonriente y una persona me dijo de derechos humanos, me llamó la atención, que me dijo: a usted como que le cayó bien el exilio. Lo miro también. Sinceramente, y le soy sincero, que hay, lo pueden ver sonriente a uno, pero hay lágrimas que me llegan a los ojos, se quedan en el corazón. Entonces, ese es el tema. La esperanza de nosotros es el tema del fiscal, el tema de la Corte de Constitucionalidad, que es un tema crucial, y posteriormente fiscal general. ¿Qué va a pasar? ¿Hasta dónde, si dejan a Bernardo Arévalo, hasta dónde lo pueden coaccionar, que a cambio que elija un fiscal que ellos quieren, no le continúan
el tema de los antejuicios. Conociendo lo perverso que es Guatemala, ya uno cualquier cosa puede pensar. Gracias. Excelente, gracias. Gracias por la respuesta. Solo pregunto si hay alguna otra pregunta. Por aquí, Angelita. Bueno, pensando en todo lo que es, primero, buenos días y de verdad muchas gracias a todas y todos por venir, también a quienes nos acompañan. Pensando en el contexto que se está dando aquí en Estados Unidos y en la experiencia que ustedes han pasado, cada uno con sus propias particularidades, pero ¿qué consejo le darían a los fiscales y jueces acá en Estados Unidos? Digamos, este es un playbook, como se dice, un manual del autoritarismo que hemos visto en Guatemala y en muchos otros países, ustedes lo han conocido de primera mano. Ya en retrospectiva, ¿qué piensan ustedes? Que a mí la impresión que tengo es que aquí todavía como que no aterriza a la gente que esto está pasando y les va a pasar también. Así que no sé si escucharían, pero si escucharan, ¿qué les recomendarían ustedes a los fiscales? Excelente, Angelita, y afortunadamente no soy yo quien es el objeto de la interrogante, pero quizás Xiomara puede iniciar ahí a responder o aconsejar. Yo creo, en primera instancia, de lo que yo percibo, ¿verdad? Porque no soy ninguna conocedora de aquí, pero sí, que aquí sí existe una separación, ¿verdad?, de los poderes, y eso se ha respetado mucho, por lo menos hasta donde tengo entendido, ¿verdad? Entonces, yo creo que el principal o afectación que tuvo Guatemala fue que no existieran jueces independientes y que existieran jueces que realmente se han prestado a avalar las peticiones que el Ministerio Público hace, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna manera fortalecer la independencia de los jueces y que puedan emitir resoluciones que vayan en el buen sentido de la justicia, ¿verdad? Tengo entendido que ya están en debate todas las decisiones que emitió el presidente, además, ¿verdad? Instrucciones que, de lo poco que conozco, como te digo, es el Congreso el que debe de emitir unas leyes o deben de cumplirse a través del Congreso, ¿verdad? Entonces yo creo que el primer recurso es el sistema judicial que esté independiente y que se puedan aferrar a eso. Pensaré que es lo primero, ¿verdad? Tengo entendido que las cortes y los jueces se eligen a mitad de periodo, a diferencia de Guatemala, que allá todo es al mismo tiempo. Entonces realmente esa es algo de lo que debemos de cambiar también en Guatemala, que no existe esa separación de poderes realmente, ni en las cortes también, ¿verdad? En las cortes y el Congreso. Entonces yo creo que lo principal es apoyar la independencia judicial, eso es lo principal. Y el juez Galvez, ahí que ya como venimos casi del futuro, que podríamos aconsejar. Fíjese que la verdad es que el tema, yo le he dado seguimiento a ese montón de temas que ha puesto. Ay, sinceramente sí es preocupante. Lo que primero haría es que los grupos de derechos humanos empiecen a identificarse, se sienten, empiecen a analizar la problemática, porque he platicado con diferentes agrupaciones y todos están cada quien de su lado y como que no se ha entendido el tema. A mí me llamó la atención sinceramente el tema de la Corte Penal Internacional. ¡Hala, qué exagerados! El dejarlos sin visa, el dejar sin visa a sus familiares, el dejar sin visa a los oficiales que trabajan en la Corte Penal Internacional, el embargarle los bienes. ¡Ah, qué exagerado! Es lo que nos ha pasado a nosotros. El tema de nosotros, tenemos, creo que también Erika y ustedes, extinción de dominio. Nuestros bienes, yo tengo solo una casa, es lo único que tengo, imagínense. Por supuesto que no le han dado trámite, pero están hechas las solicitudes. Entonces, pero ese es un problema que me llama la atención. En primer lugar, estar conscientes los grupos de derechos humanos de lo que se viene y estar preparados, porque eso para mí es fundamental, y que el Poder Judicial, magistrados, jueces y todo, empiecen a entender y se empiecen a unir. Solo unidos considero que van a poder hacer frente a la problemática que se viene. En tan poco tiempo, aquí han pasado cantidad de cosas y sinceramente, y me llama la atención,
una represión con niveles bastante altos y se mantiene callada la cuestión. Entonces es preocupante, porque si esto prácticamente estamos en 20, en tan poco tiempo lleva esos niveles, en 6 meses, un año, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces yo considero que hay que estar pendientes, hay que estar monitoreando para hacer sensible cualquier tema que se dé con relación a la relación de la independencia. Muchísimas gracias. Y Erika, si quiere dar un aporte para abonar las respuestas de Erika, de Xiomara y de Miguel Ángel. Bueno, yo solo agregaría que es importante la unidad en los distintos ambientes, la unidad de fiscales, la unidad de los jueces, la unidad de las organizaciones de derechos humanos. En Guatemala creo que la Fiscalía fue una de las instituciones que mostró menos unidad, y creo que es una de las instituciones que está sufriendo el mayor deterioro a su propia estructura e institucionalidad, porque finalmente algunos de los fiscales que no eran fiscales malos, pero que callaron frente a lo que sus compañeros estaban viviendo, que nunca hubo un apoyo directo o indirecto a ellos, posteriormente fueron excluidos por el mismo sistema, y estamos viendo destituciones masivas de fiscales y empleados del Ministerio Público, a diferencia del organismo judicial, donde quizás no con la fuerza que se necesitaba para defender la institucionalidad del organismo judicial, sí ha existido un grado de cohesión y de apoyo a los jueces, que ha permitido que en algunos casos jueces como Yasmín Barrios, jueces como el Tribunal Noveno, que otorgó la libertad a José Rubén Zamora, y otros, creo que en el mencionar algunos puedo excluir a muchos jueces y juezas honestos y valientes que están en Guatemala. Ese apoyo creo que ha permitido que ellos todavía puedan continuar ejerciendo la judicatura. Entonces, esa recomendación haría la unidad. Muchísimas gracias. Y aquí ya cerrando lo que podemos ver, voy a decir algo que va a sonar como que poco objetivo, porque formo parte del grupo y que puede sonar como cliché, pero el caso de los operadores de justicia de Guatemala es emblemático, porque fiscales que desmantelaron estructuras criminales, jueces que dictaron sentencias históricas, abogados que defendieron la legalidad han sido criminalizados, acosados y forzados a dejar sus carreras, sus hogares y su país. Se les ha perseguido no por haber cometido delitos, sino por haber cumplido con su deber de manera íntegra. Este fenómeno no es un ataque aislado, sino parte de un patrón sistemático para reinstaurar la impunidad, garantizar el control absoluto del sistema de justicia y enviar un mensaje de advertencia a quienes aún resisten. La historia nos ha enseñado que aunque intenten borrar sus nombres y acallar sus voces, la verdad siempre encuentra el camino. La pregunta que voy a dejar en el aire es: ¿seguiremos permitiendo que la justicia sea utilizada como un arma contra quienes la defienden? Pero ya ahí cerrando, los don nadie, inició Xiomara hablando de los don nadie que persiguieron al poder, hoy son símbolos de resistencia, prueba de que incluso en los momentos más oscuros hay quienes se atreven a luchar. Muchas gracias a ustedes por su presencia y cerramos con un fuerte aplauso para los 3 panelistas. Gracias.